Bienvenidos a su programa de conexión en línea, Unión Campesina, en Así lo dice Puebla. Iniciamos. Muy buenos días, yo soy Linda Zavala Maldonado y estamos aquí en su revista Conexión en Línea Unión Campesina, que se transmite a través de Así lo dice Puebla. El día de hoy vamos a hablar sobre constelaciones y vamos a contestar preguntas y dudas de nuestro auditorio respecto a las constelaciones. Vamos a iniciar. Como siempre, me acompaña mi amiguita Olivia López Pescador. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un placer estar por acá. Y la psicóloga y terapeuta Sara Guille de Kirwan. Ella nos viene a platicar sobre las constelaciones. Bienvenida al programa. Muchas gracias, Linda. Gracias a ustedes por la invitación y abrirle un espacio a este tema que es tan maravilloso. Estoy fascinada con las constelaciones familiares. Sí. Yo creo que primero que define el término, ¿no? Sí, que nos explique primero ¿qué es eso, no? qué son las constelaciones y para darle a nuestro auditorio un panorama de por qué estás aquí. Ok. Aparte de por metiche. Bueno, las constelaciones es una herramienta terapéutica desarrollada por Bert Hellinger. Bert Hellinger era un sacerdote católico, el cual estuvo de los 25 años que fue sacerdote, 16 estuvo como misionero con la tribu Zulú. Y es precisamente donde él ve la importancia que esta tribu le daba a los ancestros, ¿vale? Y cómo los ancestros pueden pues intervenir en nuestro día a día, ¿sale? Sí. Entonces, él decide, como se dice coloquialmente, colgar los hábitos y se mete a estudiar más o menos por los 70s todo lo que había de psicología. Entonces, en las constelaciones podemos reconocer un poco de psicoanálisis, transpersonal, neurolingüística, pragmática, y toma mucho fundamento de la terapia sistémica familiar, que esa se diferencia de todas las demás corrientes o las demás terapias, porque no ve solo al individuo, sino lo ve como un todo, y ve a ese todo cómo influye en el individuo y el individuo cómo influye en ese todo. En este caso, al sistema familiar, ¿sale? Dice Hellinger, bueno, no él, pero cuando se reúnen 2 o 3 personas para algún mismo fin, se puede convertir en un sistema. Puede haber sistemas educativos, sistemas laborales, sistemas deportivos, pero pues el que más nos influye, pues es el de la familia, ¿sale? Entonces, Y aquí, por ejemplo, las constelaciones no tiene que ver con la familia. O sea, cuando la gente dice voy a constelar como para corregir el sistema familiar, o sea, nada más son sistemas familiares o se No. puede aplicar a las escuelas, se puede A aplicar a la casa o a algo todo, así. a todo, a todo. A todo. Sí. Pero ¿cómo sabe uno que ha desafectado el sistema? Por ejemplo, estamos enfocando hacia las personas, porque se supone que son como sesiones, ¿no? Sí. Y puede ser gente que ni siquiera se conoce. Exacto. De hecho, así es. De hecho, así es. Uh-huh. No. Y cada quien representa él, pero como que tiene algún problema en específico o esa persona dice, bueno, pues yo quiero arreglar mi relación personal con el tío. Y de ahí se parte. O Sí. ustedes a la hora de estar platicando con la persona pueden deducir. No, de hecho, a las personas cuando asisten a constelar, se les pide, si es constelación presencial, grupal, con personas, se les dice que no den tanta información para no influir precisamente a los representantes, que son las personas que representan a la persona que está constelando, al tío, a la tía, a la mamá, al trabajo, al dinero, a la salud. O sea, bastaría decir, tenemos problemas con el tío. Ajá. Y ya con eso. Sí, quiero ver cómo está mi relación con el tío. Entonces ya se elige a alguien para que represente a ella y para que lo represente al tío, y ya se empieza a ver. La constelación, como para que me entiendan, o para que me explique más bien, es como la foto del inconsciente del sistema familiar. Realmente, ¿qué está
pasando en el sistema, ¿sale? ¿El problema puede venir del pasado? Sí, O sea, con el sí. tatarabuelo. Somos 7 generaciones en las que podemos estar fluctuando. Mm. Estamos nosotros, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, y nosotros, nuestros hijos, nietos y bisnietos. Pero mi bisnieto puede tener una lealtad o estarse afectando por un campo de creencias que generó mi bisabuelo, que para él ya es un chosno, segunda o tercera generación. ¿Y si son adoptados? Se trabaja precisamente con sus papás biológicos, Con los porque biológicos, eso es lo que muchas veces pasa. a lo mejor no los conoció, están con una familia nueva, Ujú, unos padres vivos. ¿Se tendrían que tomar en cuenta las dos familias? ¿sí? Como padres biológicos, dándole su lugar para que él pueda tomar su fuerza de sus padres biológicos y de todo su sistema familiar, y se les da un agradecimiento, un reconocimiento a los padres de corazón. ¿Cuáles son los casos más frecuentes que se presentan para constelar? Hellinger siempre buscaba ir de lo menos a lo más, ¿vale? Sí. Entonces, casi siempre se empieza desde ver cómo está en nuestra familia nuclear, ¿vale? Las constelaciones tienen 3 grandes principios, que Hellinger los llamó los órdenes del amor, ¿vale? El primer orden es el de pertenencia, que por el simple hecho de nacer dentro de un sistema familiar tengo derecho a la pertenencia. Aquí el desorden es la exclusión, y apenas acabo de encontrar un ejemplo maravilloso, porque siempre me iba a la exclusión, como al abuelo que está en la cárcel, y pues ya prefieren decir que falleció, que está en la cárcel, ¿no? Como que los excluidos son las personas que se salen de los parámetros, de los lineamientos, principios, valores que rigen ese sistema familiar. En las constelaciones no hay bueno, no hay malo, simplemente es lo que es, ¿sale? Entonces, no sé si conozcan a la familia Peluche. Sí. Ok. Para nosotros, Vivi sería la normal, pero para ese sistema que lo rigen ciertos principios y ciertos valores, Vivi es la excluida. Entonces, gracias, Derbez, porque con eso queda perfectamente explicado, porque les digo, antes siempre me iba a la abuela prostituta o al tío, no sé, Alcohólico. ajá, alcohólico. El alcoholismo es diferente, porque ahí la que nos habla del alcoholismo como tal es Brigitte Champetier, que fue una discípula de Hellinger, y sí dice que siempre que hay alguna adicción, excepto el tabaco, que ese se fuese aparte, pero a juegos, a vicios, a sexo, al alcohol, a las drogas, siempre va a haber un excluido del sistema atrás de eso. Yo me comporto como ese excluido para ser visto. Hemos tenido casos que se da lugar a ese excluido del sistema. Pero es como inconsciente Sí, todo es inconsciente. y no sabe por qué actúa de esa manera la persona. Exactamente, exactamente. Por eso les repito, la constelación es la foto del inconsciente del sistema familiar, ¿vale? Entonces, se le da su lugar, y hemos visto afortunadamente casos que el alcoholismo desaparece, o bueno, ven que dicen que es una enfermedad que siempre está latente, ¿no? Pero baja muchísimo. Entonces dice que son 3 principios Ajá, el principio es el de de pertenencia, pertenencia. el desorden, los excluidos. El segundo es el de jerarquía. Ese es muy sencillo. El que nace primero tiene mayor jerarquía. Aún las parejas anteriores de mamá o de papá tienen mayor jerarquía que papá o mamá, que nosotros mismos. Si tuvo hijos, los hijos tienen mayor jerarquía que papá o mamá. En mi caso, bueno, o sea, en mi caso, bueno, no, mis papás no tuvieron familias anteriores, pero digo, o sea, si yo necesito darle su lugar. O sea, a ver, si fueran primer matrimonio y segundo matrimonio, Ajá. algo así, el primer matrimonio Es sería tiene más jerarquía más que jerarquía. el segundo matrimonio. Ajá. Y entonces los hijos del primer matrimonio en qué Es como lugar? si fueran los mayores, ¿no? Ajá. Sí, Ajá. sí, sí. O O sea, sea, se les tiene que dar reconocimiento de cierta manera como los primogénitos, o el segundo, o el tercero, que eso es mucho, que ese es el desorden realmente en el orden del amor, de la jerarquía, no estar en nuestro lugar, ¿sale? De hecho, también, por ejemplo,
si mamá perdió un hijo antes que yo toda mi vida me he vivido como primogénito, Y en realidad pero es el realmente segundo, soy el tercero. segundo hijo. Entonces la constelación te muestra que mamá o papá perdieron un bebé y que tú eres el segundo. Pero ¿y si no se sabe? Porque de repente pues hay secretos casi como de Estado, ¿no? Sí, Y hay familias en donde pues tienen varios hijos, 5 tienen. Y de repente resulta que el uno no es el uno, ujú, sino es el 4, por ejemplo, porque antes no podía, hubo algún problema y sí, perdieron sí, sí. 3 hijos. Pero los hijos crecen pues de manera normal, ¿no? Pues el primero, el segundo, es más, se hacen adultos, tienen hijos, tienen nietos, y después de muchos años se sabe que pues, en realidad no fue el primero, sino el cuarto, el tercero, etcétera, ¿no? ¿Ahí qué pasa? O sea, digamos que los bisnietos o los nietos pueden empezar a ocupar un lugar De como un esos excluido. 3 que fueron excluidos y Sí, que nadie sabía ni de su existencia, sí. porque los padres, o sea, en ese entonces abuelos o Sí, es que tatarabuelos, nunca lo dijeron. vámonos al tiempo de que antes, desgraciadamente, las mujeres servían solo para tener hijos. Entonces, si no tenían hijos, pues por eso ocultaban muchas veces las pérdidas de esos bebés. Pero, por ejemplo, si mi mamá, bueno, yo de hecho les confieso, por las constelaciones, Ajá. mamá sí había hablado de pérdidas, pero pues no decía cuántas. Y yo con las constelaciones descubrí que son 3. Entonces yo no ocupo el tercer lugar de mis hermanos, yo ocupo la sexta, soy la más chica, ¿sale? Y entonces la constelación te va a mostrar eso, de que a lo mejor tus papás perdieron bebés antes para tu mayor bien. Pero ¿cómo, o sea, cómo se muestra? O sea, Pues, por ¿cómo? ejemplo, estamos en la constelación Ajá, y ya yo elijo a mi papá, mi mamá, mi hermano mayor, que en paz descanse, bueno, tercer ajá, hijo, ajá. a mi hermano y a mí. Y solitas salen las personas. O O sea, sea, ni me conocen, ni sí, no, ni empiezan me ahí a conocen. decir y... No, dicen, o sea, es que, por ejemplo, cuando estamos, bueno, ella tuvo la oportunidad de asistir a una sesión, yo les digo, si sienten que la constelación los llama, Acérquense a participar, ¿no? pónganse, o sea, pónganse de pie y busquen su lugar en el salón. Y es ahí donde, si es necesario que se sepa o se le dé su lugar a un hermano excluido, solita la persona empieza con taquicardia o volteas y ves un rinconcito y sientes como que, aunque no te hayan elegido, porque conscientemente la persona no sabe que su mamá tuvo una pérdida, ¿vale? O por ejemplo, también otro caso muy común con respecto a las pérdidas de los bebés es los hombres cuando llegan a constelar como su fuerza para estar en la vida, porque no les va bien profesionalmente, porque no consiguen novias, porque no sé, ¿no? Este, ha habido muchos casos que la novia en algún momento abortó y no le dijo a él. Y obviamente si las mujeres, pues es muy doloroso la pérdida de un hijo, a los hombres, literal, les chupa, por decir algo, toda su fuerza para estar en la vida. Entonces, se le da su lugar y su reconocimiento a ese bebé y el hombre vuelve a tomar su lugar, ¿vale? Porque eso sí nos ha pasado mucho en constelaciones, de chicos que van a constelar y no saben que sus parejas perdieron un bebé. Entonces les dan su lugar a sus hijos y para arriba. Y, bueno, el tercer principio, ¿cuál sería? Ese es el equilibrio entre el dar y el recibir. Decía Hellinger que el único desequilibrio permitido es de padres a hijos, porque pues cómo le paga la vida a papá y a mamá. En algún momento dijo que dando vida, pero le dijeron, ajá, y los sacerdotes, las religiosas, quien no puede o quien no quiere, dice, bueno, que se lo den a la comunidad. Pero bueno, realmente es el único desequilibrio permitido, ¿sale? Acá la vida siempre, siempre, siempre va a buscar el equilibrio, ¿sale? Lo vemos en la naturaleza, lo vemos en los países, los continentes, toda esta parte en el clima, ¿no? Siempre va a buscar el equilibrio. Entonces vamos a suponer que un ancestro se quedó con la herencia de todos los hermanos, ¿no? La vida lo entiende como que está tomando de más, ¿vale? Y la vida buscando este equilibrio,
Desgraciadamente no le va a quitar dinero si es lo que él tomó de más. Le puede quitar salud, le puede quitar prestigio, le puede quitar hasta un miembro del sistema si es que es muy grande el desequilibrio de lo que él tomó Que de más. algún familiar, un hijo Ajá, que se muere. sí, 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 Muchas sí, gracias. sí, sí, y nosotros pues, ay, se murió cuando los accidentes, cuando toda esa parte, Y esa persona a lo mejor ni la debe ni la tiene. exacto, O sea, ¿puede darse ese caso? sí. O sea, que se muere el hijo, Yo siempre el les, bebé, no sé, les lo que sea. comento que desgraciadamente es como la rifa del tigre, el tener una lealtad con algún ancestro, con algún excluido. Aparte en las constelaciones casi siempre, o bueno, no casi siempre, puede haber, por ejemplo, si una generación fue victimaria, la siguiente generación va a ser víctima, la siguiente generación va a ser victimaria y la siguiente va a ser víctima, hasta que no llegue alguien que Hellinger llama las ovejas negras, que son los agentes de cambio dentro de los sistemas familiares, y rompa esto. Para ¿Sale? que digamos que se repiten las historias, por ejemplo, Sí, por esas lealtades, de repente, pues no sé, le fue muy mal en la vida a algún familiar, a algún ancestro. ujú, Y de repente perdió todo, no, no tenía bienes, y de repente, bueno, ni para comer. Pasan los años y algún descendiente que ni lo conoció empieza a hacer lo mismo. Bueno, pues tampoco debo de tener bienes, no debo de tener dinero, no debo de tener para comer, pero de manera inconsciente. O sea, sí. ¿cómo romper con eso y cómo saber que se está arrastrando con ese tipo de problemas? Porque Pues a es lo que, mejor las nuevas generaciones pues ya no saben sí, y está como el chiste, ¿no? De que ponen el circo, le crecen los enanos, la mujer barbuda se vuelve lampiña. O sea, parece que todo está como que al revés. lo primerito que se checa, como les decía, de lo menos a lo más, es la relación de papá y mamá. ¿Cómo es mi relación? Yo puedo decir, ay, me llevo de pelo, si soy muy bien, pero si los juzgo, si yo soy su papá de ellos, porque mis papás a lo mejor andan como niños en la vida, Ajá. y yo me hago cargo de ellos y yo toda esa parte, pues entonces ahí empezamos con un desorden. Ahí cómo se hace el ajuste. Porque Dándole su lugar, reconociendo que ellos son los grandes, que nosotros somos los chicos, que lamentamos haberlos juzgado de una manera muy dura, toda esta parte. Entonces, porque mamá es la que nos da la abundancia, las relaciones sociales, la salud, el cuerpo, o sea, la aceptación o no de nuestro cuerpo, entre muchas cosas más, ¿no? Pero esto es como que algo que se checa. Y papá cuando salimos del vientre de mamá, es el que en teoría se tiene que hacer cargo de nosotros. Entonces, teniendo a papá en su lugar, nos da la dirección en la vida, la fuerza para estar en la vida, retener esa abundancia que viene de mamá y el éxito profesional. Entonces, si una persona le está yendo así mal y mal y mal y mal, y como dices tú, viene desde atrás, pero él no se sabe, primero, lo primero que checamos es si papá y mamá están en su lugar. Y yo también estoy en mi lugar. Por eso es el orden de la jerarquía. el Muy dinero viene de importante. papá, El dinero viene de mamá, el dinero, retenerlo es de ajá, papá. retenerlo. Sí. Sí, porque muchas veces nos pasa que con mamá nos llevamos bien, o papá se fue por cigarros y nunca Y ya no regresó y no lo regresó. conocemos. Entonces, cuando pasa eso, si los hijos son pequeños, los abuelos pueden bajar una jerarquía a ser los padres de los nietos. Y eso es un desorden. También se ve. Sí, sí, porque de ¿Sale? repente, pues hemos visto familias que los papás por X o Y se separan y alguno se vuelve a casar, el otro no, pero se desentienden de los hijos y Exactamente. los abuelos asumen el rol de padres. Y Exacto. así crecen y pues los niños los ven como sus padres Y eso y no lo son. precisamente, exacto. O de repente cuando adoptan este, a algún miembro de la familia y ya viven bajo el mismo techo y empiezan a asumir un rol que no les pertenece. Y, por ejemplo, ahí, ¿cómo ajustar? Sí, Porque por ejemplo, cuando una familia, como dice Oli, cogen o adoptan a una madre con una hija y las incluyen como parte de la familia, como si fuera la hija y como, la nieta, ¿no? O algo así. como si fuera la hija y ya ahí crean un desequilibrio, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué se hace en esos casos?
asistir a constelación. Y No, vayan con Sara Guille porque nos van a no, es orientar. que la verdad, o sea, la constelación nos da este, ¿Las herramientas? exactamente, nos da Sí. esta información, ¿sale? Aparte, o sea, yo en estos 7 años que llevo constelando, cada 8 días, Sí. o más, este, sí me he dado cuenta lo que decía Hellinger, que en una constelación están las personas que tienen que estar en el momento que tienen que estar, ¿sale? O sea, es algo inconsciente, te aparece la publicidad en Facebook, marcas, vas, asistes y encuentras mucha solución. Porque es una terapia o una herramienta muy dura, ¿Cómo cuántas sesiones se necesitan? ¿O no hay por tema, límite? Es no, por tema. es por tema. Y es que es eso, que son muy sanadoras. Yo llevo 20 tantos años trabajando en la psicología tradicional y por eso muchos psicólogos, perdón, pero no aceptan mucho las constelaciones. ¿Por qué? Porque para que un paciente y un psicólogo lleguen al nivel del inconsciente que se ve en una constelación, pues echándole ganas al psicólogo y el paciente son 2, 3 meses. Y aquí en 45 minutos solucionas algo, porque se ven los cambios, En los las sientes. constelaciones la gente se despierta. Sí, claro, claro. O sea, siempre se Sí, sí, despierta, sí. pero ¿cómo llega a esa conciencia, digamos? Hacemos lo que es un centramiento Ajá. para ponernos Vamos, al... explícale a nuestro auditorio, por favor. Ujú, Vamos a suponer que estamos aquí en este salón, ok. 10 personas, Ujú, y una de ellas llega con la intención de constelar. constelar. Ujú. Ok, Bueno, les doy las bienvenidas. Les hago un poquito de historia de qué son las constelaciones, hablamos de estos 3 grandes pilares, y bueno, la manera de trabajar es, pasa una persona, expone, les digo que expongan en pocas palabras su tema para no contaminar, porque si yo vengo a decir, no, es A que mi contar toda mamá la es historia. ya inconscientemente contamino y te elijo a ti como mi mamá y digo que es una señora enojona, por decir algo, pues tú ya te vas a levantar con el ánimo enojado, ¿sale? Entonces, Sí. por eso es en una frase la menos información, ojo, vengo a constelar la relación con mi mamá, Ya ¿no? está ahí. O vengo a trabajar que no me llega el dinero. Pues ya sabemos de antemano que obviamente va la chamba con mamá, ¿sí? De ahí se revisa, bueno, perdón, me estoy diciendo verdad. Entonces ya, pasa la persona, expone su tema, Digamos que no le llega el dinero. O sea, ya ajá, la persona que ahorita está constelando, ujú, el conflicto es con la mamá y a lo mejor puede decir, tengo una relación excelente con mi mamá, sí, pero no me llega el dinero, ¿no? Bueno, ella no lo sabía, porque digo, acaba de exactamente. llegar a constelar, empiezan a ver que no le llega el dinero y su relación es con la mamá. Ujú. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Por Que ejemplo, elija a alguien Linda es la para, mamá. ajá, que elija a alguien. Bueno, ya que eligieron a los elementos, por llamarlo de alguna manera, que se requieren conforme al tema, este, les pido, ya hicimos el centramiento, que es ponernos al servicio del sistema. Hay unos, es que eso es otro tema, pero son los órdenes de la ayuda, que en sencillito es no juzgar, dejar hablar a mi cuerpo, no meterle juicio, no meterle cabeza, dejar hablar a mi cuerpo. Entonces yo les pido eso. ¿Sabes qué? Si te eligen como la mamá, busca tu lugar dentro del salón y toma. Entonces ya ella dice, es que siento una tristeza muy grande, o una alegría, o me siento, o sea, se les pide cuando no es tan evidente la información que están dando las personas, ¿sale? Y entonces, como dices tú, la señora dice, no, pues yo me llevo re bien con mi mamá. Y pues ella está allá y la mamá está acá y las dos dándose la espalda. Inconscientemente no hay buena relación, ¿sale? Entonces, se trabajan con frases diagnósticas o con frases de sanación o resolución. Acá la persona que está a mi derecha, se le pide que no repita por repetir, ¿vale? La frase, sino que realmente la sienta. Entonces, si yo le di, o sea, si yo veo que no hay buena relación, entonces a lo mejor la frase sería, mamá, ahora puedo ver que no me ves y para mí está bien. Y entonces con eso la mamá inconscientemente se voltea y la ve, ¿sale? Entonces, se busca ver
que la persona le diga a la mamá de cierta manera, bueno, es que no me siento vista, no me siento querida, no me siento esto, no sé. Por ejemplo, si el caso es que no es la mamá, sino el papá es el que no ve a la persona, ahí no se manifiesta en el dinero o Pues en la retención. la retención del O sea, dinero. podría también ser casos como paralelos o parecidos. Por ejemplo, con la mamá, a lo mejor la hija dice, no me siento vista por mi mamá, ¿no? Ujú. Pero en realidad, a lo mejor el problema es con el papá. El papá no la ve. Ahí, ¿cómo se le estaría manifestando? Entonces elige a alguien para tu mamá, eligen a alguien para tu papá y Ajá. se empieza a Y están, por leer. ejemplo, los dos. Ujú. Es que muchas veces a lo mejor papá no me ve porque está excluido del sistema y yo estoy energéticamente siendo la pareja de mamá o de papá. ¿Qué Entonces no pasa en ese estoy en mi caso? lugar. Ajá, ¿cómo saber eso? O sea, porque, no sé, a lo mejor parece que es una familia muy integrada, que todos se llevan bien. Ujú. ¿Y cómo, pues, a la hija sería la pareja de la mamá? Ajá, energéticamente. Energéticamente. Entonces por eso papá no la ve porque es una lucha de poder. O sea, dice Hellinger que hay que buscar, luchar hasta matar por nuestro lugar en la vida. ¿Sale? Entonces, ahí la frase a lo mejor sería, sabes que papá, lamento haber estado ocupando tu lugar, hoy te lo regreso con toda tu dignidad, los problemas de pareja entre mamá y tú son de ustedes son los grandes, yo soy la chica, y solito se mueve la constelación. Bueno, Sí, este, aquí es lo que Linda ya quiero nos lo constató. aportar es la persona en una sala se encuentran, dijéramos, 10 personas. Llega la persona que va a constelar y en 3 palabras, 4, dice, quiero eh, ver por qué tengo esta carencia o por qué me siento mal. Y con eso ya se sientan, hay un lugar para la psicóloga, junto a ella se siente la persona que va a constelar, que no me llegue el dinero, por ejemplo, se siente. Y entonces, la persona que va a constelar dice, yo voy a elegir, o la psicóloga elige, quién va a ser el representante de No, la persona. la persona. La persona elige, yo no. Yo lo Ok. único que les digo, precisamente para ver si está con relación a algún excluido, alguna Sí, situación, que las personas que no fueron elegidas, si sienten el llamado, se pongan de pie. sí, sí, la persona elige quién va a representar a cada uno de los miembros de su familia. Y entonces ya es cuando se dice, si hay alguien que se sienta llamado participar en esta reunión, pues que tome su lugar, Por ejemplo, si se paran 5 personas. pues cada una debe de tomar. Ajá, pero digamos, esas 5 personas se sienten excluidas, ¿no? Y se acercan a ese sistema. O sea, ¿cómo se podría saber que una fue excluida porque nació, la otra murió, la Por otra la era posición del delincuente? cuerpo. Ah, por la posición del cuerpo. Sí, sí, por ejemplo, si llega alguien y se acuesta y se pone en posición fetal, pues obviamente es corto. O les vas preguntando, o Ajá, sea, las personas que salen sin que fueron elegidas, por ajá. decir algo, se les dice, porque también pueden representar una emoción, también pueden representar al dinero como tal, y por eso ya no es que sea de papá o de mamá, la parte de cuestión del dinero, que es en lo que nos estamos manejando, ¿no? Ajá, sí. Entonces, a lo mejor tiene que ver con un jefe no reconocido, y por eso no le doy su lugar a mi anterior trabajo, y por eso este trabajo no me está produciendo el dinero que es. Entonces, las constelaciones la verdad son bien nobles, o sea, te muestran lo que tú tienes que saber. De lo que decías, por ejemplo, en caso de los secretos. Ajá. Si es para tu, o sea, si sale una persona y se pone así, pues obviamente sé yo que hay un secreto, ¿sí? Si la persona no lo dice, simplemente se reconoce ese secreto, pero no se da. O sea, no se dice, a ver, di el secreto, o sea, no, ¿sale? O sea, No se dice, a ver, cuente el chisme, sí, no, Cuenta el no, si es chisme. para el mayor bien de la persona que está costelando, se va a descubrir, porque el secreto a lo mejor dice, es que estoy bien enojado porque mi papá le pegaba a mi mamá,
Bueno, ya es un secreto, a lo mejor yo ni lo sabía, pero es un secreto que mi inconsciente lo sabe y necesitaba hacerlo consciente para darle su lugar a papá, porque yo no sé por qué no me llevo bien con mi papá, me enoja verlo, pero no sé, porque hay gente que me ha dicho eso. Te vengo a acostar a mi papá porque no lo puedo ni ver ni en pintura. Y lo quiero mucho y le agradezco la vida y está en su lugar, pero no. Entonces a lo mejor la constelación te muestra que pues en algún momento papá le pegó a mamá y toda esta parte, entonces le das su lugar con respecto a que son problemas de ellos, yo no me tengo que tomar ni hacer lealtad ni tomar partido por ninguno. Por eso decía Helen que las constelaciones son para gente valiente, porque tú no sabes lo que te va No sabes lo que vas a encontrar. exactamente. ¿Y cómo romper con esas lealtades? Dándole su lugar, pero por ejemplo, Ajá, volviendo al caso del dinero. el dinero. Llegó un chico que la verdad tenía todo para triunfar. Inteligente, becado, muy buenos proyectos, perfecto. Pero siempre que concursaba para algún proyecto, sí se lo daban. Ya él empezaba a mover a su gente, a contratar la maquinaria, todo eso, llegaba y, ¿qué crees? No nos vendieron el terreno. ¿O qué crees? Nos echaron para atrás el proyecto, ¿sale? Y entonces llegó a constelar eso, o sea, pues, su éxito profesional, ¿no? De cierta manera. Obviamente empezamos con papá, con mamá y toda esta parte. Algún trabajo anterior, la carrera, la profesión, todo esto, ¿no? Y la constelación lo que nos marcó es que su abuelo había estado, bisabuelo, en la Guerra Civil Española y perdió todo, pero también mataron a su familia. Entonces, él inconscientemente dijo, yo no vuelvo a tener dinero ni éxito si me va a costar un miembro de mi familia. Viene el bisnieto, que eso es un campo de creencias. Un campo de creencias lo genera algún ancestro para subsistir, pero pasan las generaciones y pues a nosotros a lo mejor ya no nos funciona. Está como bueno, una historia que contaban. Decían que estaba una señora cocinando y sartén con un pescado y lo cortaban, ¿no? Y así se fue transmitiendo a varias generaciones hasta que la última pues preguntó que por qué lo cortaba. Ya es que la olla era muy chica, ¿no? Y pensaba que casi parte de la receta era cortar el pescado, quitarle la cola, o sea, y no, simplemente la abuela, la ancestra, lo cortaba de esa forma porque pues, no cabía en la olla en la que le iba a cocinar en el sartén, ¿no? Entonces, a veces está uno haciendo eso y no sabe ni por qué. O sea, de repente está como que repitiendo la historia y la gente que sí conoció a los ancestros puede, sobre todo, bueno, si son generaciones más próximas, obviamente, puede decir, esto mismo lo hacía. Y acá, sin haberlo conocido, la persona empieza a repetirlo, ¿no? ¿Sabes? Pero cómo tomar conciencia de que está uno haciendo cosas que a lo mejor no le corresponden. O, por ejemplo, mencionaba de las constelaciones, también se puede en las casas. Sí. O sea, puede llegar a pasar que nunca funciona las llaves del agua. Todo lo que tiene que ver con agua se va, se queda sin agua, se dañan las tuberías, las llaves, y todo es nuevo y hay que pasar. Es el flujo del dinero, ¿no? ¿Ese es el flujo del dinero? Podría ser, o ser. también va más a la vida. A la vida. Sí. O sea, ¿ahí qué pasa? O sea, puede ser alguna lealtad de, no sé, Tátara, le cerraba la llave para que no tuvieran agua a la comunidad, o qué va pasaba, un ¿no? poquito más a fluir en la vida. A fluir en la O vida. sea, las constelaciones del agua más o menos me suena a fluir en la A vida. fluir en la vida. ¿Sale? Y la casa, pues es el hogar. Bueno, desde la descodificación, Ajá. el corazón es la casa, es el hogar. Entonces, si yo tengo problemas de corazón, estoy teniendo problemas. Por ejemplo, cuando crece el corazón, es porque a lo mejor a mi hija le fue mal. Yo ya no quepo en mi casa y quiero recibirla, pero no cabe. Entonces, mi corazón, porque la emoción es quiero darte más, mi corazón se agranda físicamente. Bueno, pero eso es de la biodescodificación. Eso de la biodescodificación, ¿a qué se refiere? Digo, ya que lo menciona. Ok, nada más termino de Sí, dar sí, claro. el del campo de creencias. Ajá. Campo de creencias lo marca la constelación
lo tenemos que ver, que reconocer, honrar y pedir permiso para hacer las cosas diferentes. Y ahí se corta esta Ahí se lealtad. corta. Ahorita este chico anda de proyecto en proyecto que ya ni regresó a las constelaciones. Y todo Ajá, y le va en bien. este caso, por ejemplo, pongamos que hay una familia Ujú. y está lejos y sabe que su hijo de alguna manera tiene que enfrentar pues, un aislamiento de la familia, ¿no? Y la pregunta concreta es, ¿alguien puede constelar por el familiar que está lejos? Si es la mamá, sí. O sea, siempre respetando la jerarquía. O sea, yo no puedo llegar a decir, vengo a constelar a mi mamá. Jerarquía es imposible. ¿Vale? Mamá, a mí me puede constelar las veces que se le dé la gana. De cierta manera, cuando ya eres independiente, pues ya Sí. tú eres responsable de lo que te sucede y a lo mejor sí puede haber permiso de cierta manera que mamá te constele. Lo ideal sería que consteles tú. Hay mucha gente que ha ido a constelar a su sistema familiar porque los hijos no quieren, pero están atorados y pues, la preocupación de la De mamá. la mamá por ¿No? los hijos. Decía Hellinger que lo que le pasa a los niños de los 0 a los 14, 15 años, dependiendo su madurez, es responsabilidad de los padres. Ya a los 16, 17 ya pueden empezar a asistir a constelar sus asuntos, ¿vale? No, bueno, o sea, la novia, papá. Lo que decías, por ejemplo, que si yo estoy energéticamente ocupando el lugar de papá, los problemas que voy a tener es con pareja. ¿Por qué? Porque una de las partes científicas de las constelaciones está basada en la física cuántica. Y un principio básico de física nos dice que un lugar no puede ser ocupado por dos objetos al mismo tiempo. Entonces, si mi pareja está ocupado energéticamente por mamá, yo no puedo dar su lugar a mi pareja. Y entonces lo que voy a ir a constelar es porque me busco hombres como papá, porque las parejas me abandonan, porque soy la mamá de mis parejas. Y es simplemente porque no estoy en mi lugar, desde mi sistema familiar. Porque como, Es como si ya estuviera ocupada, por ejemplo. exactamente. Digamos, la hija y el papá, como si fueran pareja, ¿no? Y de repente llega un hombre externo, no se le da cabida porque pues ya tiene una relación con el papá, energéticamente hablando. Sí, Claro. sí, sí. Sí, o sea, las parejas, pues, en el día a día, pues, podré tener 20 parejas, pero todas se van a ir o voy a buscar. Por ejemplo, si papá estuvo ausente, pues voy a buscar un papá con pareja. Y entonces rompe el equilibrio entre el dar y el recibir. Porque voy a exigir que mi pareja me dé lo que papá no me dio, quizá hasta como yo quería, porque a lo mejor sí me dio, pero a su manera. Y entonces, pues, ahí empieza el desequilibrio con la pareja. ¿Podría haber desequilibrio por edades? Porque, No. ¿no? De repente dicen, no, está buscando a su papá o a su mamá. O sea, el desequilibrio es buscar a papá o a mamá como pareja, ¿sale? Ya no importa si sea más chico o más grande que yo, eso no afecta en la constelación como tal. Más bien es el lugar donde está ocupado, donde está plantada mi pareja. Esta biodescodificación que decía, Bueno, la biodescodificación esta fue descubierta o trabajada o desarrollada por el doctor Hammer. El doctor Hammer era un oncólogo que trabajaba bueno, es muy larga su historia, pero en resumen, llegó por sus buenas relaciones y su gran trabajo a trabajar en los barrios bajos de Roma con los enfermos de cáncer. Ahí el príncipe Eduardo le dispara a su hijo y su hijo muere en diciembre, 7 de diciembre. Y entonces al año que muere su hijo, el doctor Hammer, él y su esposa desarrollan cáncer. Él en testículos y la esposa en el seno. Entonces, él como ya venía haciendo estudios del cáncer y de toda esta parte, empieza a investigar si que antes de que apareciera el cáncer, hubiese sucedido algo trágico o fuerte en su vida. Y todos los pacientes le empiezan a decir que sí. Y entonces él ya, bueno, hace sus estudios, toda esta parte, y
en resumen, lo que él dice, bueno, minimizando, es que todas las emociones no dichas van a generar un síntoma o una enfermedad en el cuerpo, ¿sale? Ya de ahí, pues, lo que se le conoce la medicina germánica, y ya de ahí diferentes autores, por ejemplo, el doctor Freshner, no recuerdo, nos habla del proyecto sentido, que ese es como para qué me tuvieron mis papás. Entonces empieza a hacer un estudio desde 9 meses antes de la concepción, los 9 meses del embarazo y hasta los 2, 3 años de nacimiento, para ver cuál fue el chip que me pusieron mis papás, el por qué. Ya hay varios autores que de ahí sacan el hijo médico, el hijo bastón, el hijo bote de basura, todo, Por ejemplo, el bote de basura, que, o sea, todo, todo lo malo recae sobre él. o sea, le faltan cualidades No, no, o lo no, señalan, o sea, lo dicen, señalan el exactamente. culpable, ¿quién? ¿Quién es el rebelde? ¿Quién es esto? Entonces, ¿sale? Y ya, y ya, bueno, otro doctor, un enfermero, mete la hipnosis, ahí en biodescodificación sí se puede trabajar con la hipnosis victoriana. Y bueno, básicamente lo que se busca en la biodescodificación es encontrar esa emoción, ¿sale? Pero siempre pongo el ejemplo, para que nos vean y ya conocen mi ejemplo. Yo tengo 3 años, destapo mi cama y me encuentro siendo arañón, ¿vale? Ahí es donde se me instala la emoción de angustia, a llamar, ¿sí? Se ve muy cíclico en la biodescodificación, ¿sale? Pasan a los 6 años, no pasa nada, a los 9 años, digo, 12 años, no pasa nada, pero a los 24 voy bajando la banqueta y pasa un coche súper cerca de mí, y ahí es donde se desencadena la emoción de angustia o de miedo que me generó desde los 3 años la araña. Y ahí es donde empiezo a desarrollar a lo mejor problemas de riñones por el miedo o problemas de azúcar, no sé, ¿vale? Y entonces si voy a una sesión de biodescodificación y me quedo a los 24 años, pues realmente no va a funcionar. Tenemos que irnos hasta los 3 años para descubrir que ahí fue donde se instaló esa emoción, ¿sale? Entonces, yo de hecho estudié la biodescodificación porque precisamente a las constelaciones llegaban muchas personas, a constelar su miedo enfermedad, a la no, su enfermedad. enfermedad. La enfermedad. Y entonces, pues por eso estudié la O biodescodificación. sea, querían saber el origen de la enfermedad, por qué tenían cáncer, Exactamente. diabetes, Sí, 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 sí. Y por ejemplo, otro caso de que nos contó la maestra, que un señor tenía cáncer de hígado, y entonces tenía la posibilidad de ser operado, trasplantado, y pues ya lo trasplantan, y a los 4 meses, el mismo tumor, en el mismo, bueno, en el hígado que le sí, en el trasplantaron. nuevo. Entonces nada más lo que hizo fue cambiarle el estuchito a la emoción. Ya llegó con la maestra, trabajaron la emoción, y gloria a Dios, pues el trasplante funcionó. Entonces, es la importancia de también empezar a darle a nuestras emociones una voz y reconocerla. Sí, ahora como que a las emociones ya las toman más en cuenta, ¿no? Sí. O sea, ya dicen que a veces, pues médicamente hablando, no encuentran el motivo de la enfermedad, que no encuentro el motivo. O por ejemplo en las casas, no encontramos la razón de tanta plaga, ¿no? O sea, la casa está súper limpia, lavada, planchada, o sea, todo está bien. De repente llegan plagas y dicen, no hay razón de ser. Y decían que energéticamente podría, y también las emociones podrían estar influyendo para que llegara una plaga de cucarachas o de ratas y emocionalmente pues generando enfermedades, ¿no? Todo esto habría manera de darle marcha, de Sí, revertirlo. sí, claro. Por ejemplo, en una circunstancia de un viaje, gente en vehículo donde van varias personas, el vehículo está lleno de moscas.
Eso quiere decir que hay mala vibración. De animales como tal, la verdad, No se ha no, enfocado mucho. no he Ajá. estudiado tanto, pero sí sé que sí hay situaciones de animales. A la emoción puede llegar a traer Ajá, puede llegar a traer Puede llegar a traer ajá, los a los animales. animales. hachas, moscas, Sí, pero Sí, sí, de sí. hecho, bueno, de eso ratones. he visto videos y hay que ver dicen que las emociones, La porque energía que está más bien. la energía también del lugar, porque, o sea, no, digo, si no lavas los trastes nunca, pues seguro que, Bueno, va a haber que va a haber. cucarachas, que van claro, a llegar todos los pero animales del mundo, Entonces ¿no? es toda pulcra y toda Pero, ajá, si todo limpia. está limpio y de repente una plaga de animales, porque digo, que llegue un grillo, pues no pasa nada, pero que llegue toda la colonia de grillos, como que ya algo pasa, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, una arañita, pues bueno, pero ya más arañas bueno, de lo Normal. normal, normal. pues dices, algo pasa, ¿no? O sea, ya casi un ejército de arañas. No, Y aquí entonces, hay algo, ¿no? en esos casos, ¿qué se debe hacer cuando aparece una plaga? No, ahí sí, la verdad, Ajá, dice que, desconozco. ajá, que no está muy metida en los Sí, animales, no. pero cuando llega una avalancha de emociones, por ejemplo, de repente se empiezan a manifestar enfermedades y dicen, bueno, detrás de esa enfermedad tiene esta y esta emociones y atoradas. Ujú. Porque a veces, pues, el problema viene desde las heridas emocionales, heridas de la infancia, ¿no? Que son sí. Ahorita estaba comentando lo de que a los 3 años destapa su cama y una araña, y a lo mejor todo eso se manifiesta hasta los tantos, ¿no? Eh, ¿Puede uno tener ahí atrapado algo? O sea, ¿no? Y por ejemplo, y que vaya saliendo sale en la constelación Sí, o sí, en la... sí, 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 sí. O sea, hay constelaciones biodescodificadoras. Ah, sí. Entonces, ahí se ve el shock que se instala, el shock detonador, la emoción no dicha. También puede, dentro de la biodescodificación, hablan de lo transgeneracional. Acá no es que, por ejemplo, vemos al abuelo diabético, padre diabético, hijo diabético. No es que hay por los genes y que se está transmitiendo la enfermedad. Lo que pasa es que es la emoción no dicha y yo le estoy siendo leal al sistema, ¿sale? Entonces, bueno, muy grosamente, porque no es como busco, pues esto es esto, no. O sea, tienes que hacer su sesión a la persona y ver su estudio y toda Sí, esa sí, parte, sí, las ¿no? circunstancias. Pero la azúcar está la diabetes está relacionada con la falta de azúcar, falta de dulzura en la vida. Entonces, si el abuelo fue un gendarme, pues obviamente trató a mi papá como un gendarme y mi papá me va a tratar a mí como un gendarme. Entonces, es a grosso modo lo que podría ser transgeneracional. Yo me voy, trabajo con la dulzura de mi abuelo y pues descubro que a mí también me hizo falta dulzura y puedo llegar a sanar. ¿Y cómo saber cuando se necesita o alguien que quiere sanar una relación? ¿Cómo saber cuando es una biodescodificación o cuando es una constelación normal? Pues ahora sí que hay esa preferencia del cliente. Porque bueno, yo lo Ustedes estudié. les pueden Sí, explicar, sí, sí, oye, sí. si O sea, haces una constelación así, pues ujú, quieres algo, ¿sí? La sí, biodescodificación no tiene que haber público, no, gente que te... no, por lo general es porque trabajamos con la emoción. Ajá, Entonces, es personal. pueden, yo hice mucho coraje, Ajá. porque cuando estudié lo de biodescodificación, o sea, hay varios protocolos para llegar a esa emoción. Entonces, puedes usar el Reiki, puedes usar barras de access, puedes usar constelaciones. Y yo dije, ¿cómo? Las constelaciones son mayor, no, no es cierto. Pero, o sea, puedes ocupar varias herramientas para, por eso es individual y lo mejor, ¿no? A lo mejor si la persona no cree en el Reiki, pues no le vas a dar Reiki, ¿no? Si las personas no creen en las barras de access, pues no le vas a dar, ¿no? Entonces, sí.
La biodescodificación es una sesión individual donde lo primero que se les dice y nos dicen a nosotros que no, que ya llegue con un diagnóstico médico, porque eso nos influye a que ya, o intuimos que ya está en un proceso médico. Jamás se les va a pedir, si lo hacen, que se les, que retiren medicamentos, que no sigan su tratamiento médico. O sea, esto es una ayuda, ¿vale? Una terapia alternativa, ¿vale? Pero ya es necesario que lleguen con un diagnóstico y ya de acuerdo, ya de ahí se va manejando el protocolo más adecuado para la persona y ya si vemos que a lo mejor es algo ancestral, pues ya se le recomienda una constelación. ¿Y hay algún problema mental? También. ¿Se puede darse el caso de que Sí. la persona empiece a desarrollar algún problema? Y bueno, ahorita con la pandemia pues ya han Hay muchos mencionado, problemas. hay muchos, sí, porque está por ejemplo lo de la depresión, lo de la ansiedad, el mismo estrés, Sí. hasta la niebla mental, Esquizofrenia. esquizofrenia, que han estado Esquizofrenia dando en casos. constelaciones nos habla de que hubo un asesinato muy cruento. Sí. Bueno, claro, eso como que Sí, de manera como no general, es ¿no? de que Manera ya porque general. eso fue, o sea, Sí, no, sí, sí. pero sí se ha visto que de hecho Brigitte ahorita sacó, también está estudiando o haciendo esta parte de lo emocional, de la biodescodificación con constelaciones. De hecho sacó un libro de doctor Hammer con Bert Hellinger. Entonces la verdad, pues no andábamos tan ratos constelando bueno, la biodescodificación. ¿Qué tan aceptado es esto de las constelaciones? Es que hay mucho mito. Hay O mucho sea, mito. ahorita, gracias a Dios, bueno, hay una serie en Netflix que se llama Mi Otra Yo. Entonces, Me la han recomendado mucho. como que eso fue el boom y ahorita todo mundo quiere constelar por la serie. Yo les digo que sí, abre el panorama. Obviamente hay que ser muy analítico porque, pues, a fin de cuentas es una novela. Es O como si bueno, fueran dos personalidades. no, 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 No la he visto, pero no, la han no, no, recomendado No, mucho. yo no le- no, o sea, sí, no es las personalidades, pero es como reconocer esta parte inconsciente. Ajá, Por eso soy yo y mi inconsciente. Creo ajá, yo que por ahí va. por ahí va el sentido. Pero, pues, porque a mí mucha gente me decía, ¿y por qué? Bueno, ya les voy a expoliar tantito. Sí, Pero decían, ¿y por qué le regresó el cáncer? Y yo, ¿qué serie? Y necesitan darle continuidad a que a lo mejor haya una segunda temporada. sí, ¿no? Porque, o sea, sí nos abre las constelaciones. De hecho, ahí no le dicen constelaciones porque está registrada la marca por la esposa de Hellinger. Les dice agrandamiento familiar o algo así, ¿no? Pero, pero sí nos da o sea, no es lo romántico de que, por ejemplo, que la persona está constelando y de repente le llega a la mente cómo la abuela se ahogó y cómo el papá y toda esta parte. O sea, no, pero sí o sea, sí tiene las bases un poco de constelaciones. Entonces, pues por eso ahorita está sí, pero antes, es que Hellinger, siento yo, que lo hizo muy místico. Para empezar desde el nombrecito, porque es Aufstellung Familie en alemán, que es meter orden o poner orden en la familia. Al traducirlo al castellano le ponen constelaciones, que pues las constelaciones de cierta manera pues llevan un orden, ¿no? Y entonces, para empezar, el nombrecito, que no nos apoya mucho. Y luego Hellinger, como todo han evolucionado, las constelaciones clásicas solamente podías tratar pura familia, a mamá, papá, abuelo, bisabuelo, abuelo, y les decía, no digas que viniste a constelar. ¿Quieres volver a constelar? Regresa dentro de 6 meses, pero no le platiques a nadie que constelaste, mucho menos lo que viste. Que ahorita ya con la neurociencia pues tiene uno su base científica el por qué lo hacía así Hellinger, ¿no? Después, vio que a las personas, a los representantes, los movía algo, y entonces las llamó las constelaciones del movimiento del alma, ¿sale? Y entonces ahí ya metía emociones a las constelaciones, ¿sale? Y después vio que a esas almas las movía algo más grande, que son las constelaciones del movimiento del espíritu, que son las que estamos trabajando.
¿sale? Y ahí ya puedes constelar cualquier tema mientras no pases la jerarquía. Y ahora se puede a distancia, no presencial, Sí, digamos, sí, porque es que realmente es con la energía. porque de repente he visto videos donde ponen, pues, Muñequitos. muñequitos, como de, hasta de papel, ¿no? De esos que, Ujú. que quedan como unidos, así, Ujú. tipo de acordeón. Los van poniendo y pues uno es amarillo, uno, varios Sí. colores, ¿no? Y empiezan a representar, o sea, si no se puede constelar, digamos que por el padre o por la madre, sería por uno mismo, pero mi relación con padres Sí, y no la resolución del problema que yo sí. O sea, no, el padre tiene un problema X, él tendría sí. que constelar. Pero uno como hijo, pues dice, a A mí, ver, ¿cómo me afecta ese problema de papá? ajá, ¿cómo Sí, me afecta? sí, sí, sí. Entonces, digamos que se me resuelve el asunto, digamos que aquí se destraba, vuelve el orden, eh, vuelve a tener uno el sentido de pertenencia, la jerarquía y un equilibrio, inmediatamente repercute en las otras Sí, por resonancia todo se por acomoda. resonancia. Por eso no es Aunque ellas no lo necesario, sepan. sí, no, no, no. Por eso, porque se está trabajando con el inconsciente del sistema familiar. Por eso no es necesario que venga papá, mamá, hijo a constelar, ¿sale? Con una sola persona que constele y meta el orden, por resonancia a todos les ayuda. ¿Qué pasa con los excluidos que no nacieron? ¿Cómo se ajustaría, digamos, ese orden? Porque pues a lo mejor ya no se le cuenta de que tú eres el sexto, el quinto, el segundo, y fue uno de los hermanos. Y consteló, y, o sea, ¿cómo se ve en la vida diaria que ya Los que no hubo, nacieron. ajá, de los que No, no pues con nacieron? el simple hecho de darle su lugar, Ajá, ya es suficiente. Marianne Frank es una pedagoga que trabaja mucho con la terapia sistémica, tuve la oportunidad de ir a unos talleres, y ella lo que recomienda es que, no lo hace muy romántico antes de la pandemia, obviamente, que si vas al mar y te tropiezas con una conchita, que la recojas, la limpies y la lleves a tu hogar, como dándole espacio o lugar a ese hijo no nacido, o a ese hermano no nacido. O sea, no tienes por qué llegar a la gente y miren, les presento a mi hermano no nacido. O sea, no. O sea, es como, por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, baja una plumita del cielo ajá, y la enmarcan. Pues para ellos puede ser como la representación de las caritas que antes ponían en las salas de ajá, los sí, bebés. sí. Pues pongo mi plumita y es la representación de que le estoy dando su lugar energéticamente. Con el simple hecho de que lo haga desde la constelación, está perfecto, porque yo tomo mi lugar. De hecho, por ejemplo, cuando hay no nacidos, se les dice, tú eres el primogénito, lamento que no hayas nacido, tú estás muerto, yo estoy viva y en honor a ti haré lo mejor que pueda con mi vida. Porque siempre dice Hellinger que cuando hay una pérdida de un hermano, ya sea el hermano mayor inmediato o el menor, por default se les instala un sentimiento de culpa por estar vivos. Entonces en la constelación esa es la frase. Cuando son gemelos o gemelas También, y se va uno, también. porque pues ellos están súper unidos, Sí. o sea, más que Fíjate que los apenas hermanos, ¿no? tuve el caso, ya se nos va a acabar, apenas tuve el caso de una persona que eran gemelos de dos bolsas y nada más salió uno, pero uno sí estaba vivo, estaba ya generado y salió en la constelación. O sea, yo constelo también en individual con muñequitos, entonces sacas al muñeco y se viene uno pegado, pues es uno excluido. Y era el bebé de esta gemela. Interesante. Pues ya. Antes de irnos, Saraguille, por Claro que favor, sí. tu teléfono para nuestro auditorio. Sí, pues es este, ¿no? Sí, El por favor. teléfono es 22 22 55 51 26. 22 22 51 26. Ahí pudieran pues, buscarla Sí, claro. para Si no les contesto inmediatamente es porque estoy trabajando, Ah, pero bueno, luego algún me mensaje pongo. puede ser. Sí, sí, por WhatsApp, perfecto. Por WhatsApp estaría perfecto. Sí. Ahí le mandan el mensaje y bueno, ponen la. Pues muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes Siempre por es la muy invitación. grato tenerte aquí en este programa y pues nos ilustra, nos da luz a todos estos temas tan veces tan. Sí, claro. Muchísimas gracias por haber venido y esperamos que vengas pronto. Claro, Que ya saben, que ustedes me regreses. invitan y yo estoy aquí. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes por el favor de su atención. Recuerden, tenemos una cita la próxima semana a las 10 de la mañana a través de www.asilodicepuebla.com o redes sociales.
Hoy a las 4 hay constelaciones, por si gustan. Ah, bueno. Mandar mensajito. Siempre Sí. hay constelaciones pues, para que estén Sí. pendientes. Gracias, Linda. Muchas gracias. Gracias, Oli, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Fer. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina en Así lo dice Puebla.